Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. En días pasados les hemos informado de esta semana de las comunicaciones que ha emitido las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fraiba, denunciando los ataques, en particular el hostigamiento e incursión militar en el territorio recuperado del poblado zapatista Belén, que pertenece al Caracol número 8 y es como parte de una estrategia del Estado para tratar de debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y avanzar en la entrega de tierras, pero a favor de intereses privados, porque esas tierras que están siendo ahora atacadas y despojadas habían sido recuperadas por las comunidades zapatistas en 1994. Para hablar de esto le agradecemos a Raúl Romero que tome esta llamada telefónica. Él es académico allá en la UNAM y también es integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, muy buenas tardes. Muchas gracias por todo el auditorio. Igualmente, gracias por tomar esta llamada, Raúl, sobre todo para cerrar esta semana donde hemos estado dándole seguimiento a las comunicaciones, sobre todo a recomendar a toda la audiencia que estén al pendiente del portal Enlace Zapatista, donde se publican los comunicados del EZLN y de las comunidades de apoyo. Ahí han estado desplegando esta semana varias comunicaciones denunciando estas agresiones que están sufriendo, en particular el poblado de Belén. ¿Nos comentas un poco, nos haces un resumen, por favor, Raúl Romero, de qué se tratan estos ataques? Claro que sí. Como bien lo relatas, el 28 de septiembre, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, las ACEGAS, que son parte de la nueva estructura de gobierno de las comunidades zapatistas, recordemos que ellas en los últimos 2 años, como resultado de un proceso de autocrítica, han venido reelaborando su propia estructura organizativa, ¿no? En agosto pasado nos contaron cómo ellas veían que habían construido también una pirámide y que entonces también habían derrocado esa pirámide para construir una estructura más horizontal. Entonces, estas ACEGAS denunciaron el 28 de septiembre que por lo menos desde abril de este año, de 2025, pues, habían estado recibiendo amenazas, hostigamientos por parte de un grupo aparentemente de civiles, pero coordinados también con la Policía Municipal, con la Fiscalía del Estado y con el Ejército Mexicano, ¿no? Esta estrategia la conocemos muy bien, es una estrategia que desde los años 90, desde los primeros días del alzamiento se dio a conocer, que es una fabricación de ingeniería de conflictos, ¿no? En donde supuestas organizaciones o personas reclaman la tierra o reclaman un conflicto religioso y el Estado falla a favor de esas organizaciones para hacer la guerra directamente al zapatismo, ¿no? Si ustedes recuerdan la masacre de Acteal, fue precisamente dibujada o presentada mediáticamente como un conflicto religioso, ¿no? Sí. Es decir, como un grupo de católicos contra un grupo de cristianos que estaban disputando las bases, ¿no? Acá el conflicto tiene el aparente conflicto tiene la misma pinta, ¿no? Un grupo de civiles que va al Ministerio Público, levanta actas, el Estado, como nunca sucede en esta ocasión, actúa rápidamente, falla a favor de este grupo de quejosos, manda a la Policía Municipal, manda a la Fiscalía del Estado, pide apoyo al Ejército y entran a arrebatar territorio a comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, es exactamente la misma lógica en la como se ha venido organizando, como se ha venido esta estrategia de contrainsurgencia. Y lo más preocupante, bueno, si esto ya es preocupante, lo que nos ha puesto con mayor atención es que estas tierras son parte de eso que los zapatistas han venido construyendo, que es el común. Es decir, que son tierras donde trabajan comunidades zapatistas y comunidades no zapatistas, ¿no? Como su parte de nueva estrategia de la no propiedad y el común, ese tipo de tierras, pues se comparten con otras comunidades. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a observar como colectividades, como personas, es que esta amenaza
ataque directo que derivó en el despojo de una porción importante de tierras a las comunidades zapatistas, es precisamente un ataque a esa estrategia del común, ¿no? Muy cerca de donde se está cometiendo este despojo, también los zapatistas están construyendo un quirófano de manera autogestiva, ¿no? Entonces, digamos, se trata no solo de un despojo, sino de un posicionamiento táctico por parte del ejército y por parte de estos grupos dentro del territorio zapatista. Lo que también nos alerta es que en lo que va de el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la segunda ocasión que el ejército mexicano interviene directamente para ejecutar órdenes que supuestamente son de lo civil, pero ingresar a territorio zapatista, ¿no? La anterior sucedió también en abril pasado, tuvimos la oportunidad de platicar por acá, cuando una supuesta denuncia contra 2 bases de apoyo acusadas de secuestro fue ejecutada por policía del Estado, acompañados del ejército, llegaron a territorio zapatista, golpearon gente, robaron un coche, robaron una motocicleta, robaron grandes cantidades de dinero en efectivo, y unos días después, gracias por la presión del FRAIDA, pero principalmente de las bases de apoyo zapatistas, se documentó que esas personas que habían detenido no tenían nada que ver con el delito del que se les acusaba, ¿no? Entonces, también lo vemos como parte de esta estrategia continuada de hostigamiento, de guerra de contrainsurgencia. Entonces estamos preocupados por lo que pueda derivar eso. No, claro, y compartimos esa preocupación. De hecho, en el comunicado de esta semana de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas hacen una crítica durísima en este contexto, digamos, de ataques hacia la Cuarta Transformación. Dicen en una parte, está claro que la 4T está al lado de los terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales. Esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México. Una crítica durísima, digamos, a un gobierno que supuestamente se define como de izquierda, pero muy alejado de la realidad en las acciones, ¿no? Sí, mira, en Chiapas hoy el gobernador Eduardo Ramírez viene del partido Morena. El anterior gobernador, Rutilio Escandón, fue parte del partido Morena, y los zapatistas no han dejado de insistir desde 2021 de la grave situación en la que se encuentra el estado de Chiapas, ¿no? Recordemos justo aquel comunicado de Chiapas al borde de una guerra civil, ¿no? Que sí, fue la antesala que colocó al Estado en uno de los más peligrosos del país, ¿no? Es decir, la guerra se extendió hasta allá, y después de que los propios zapatistas lo alertaron, vimos un proceso de descomposición terrible. Preocupante también es que tanto el exgobernador Rutilio Escandón es parte de este grupo Tabasco, ¿no? Que es encabezado por el ex secretario de Gobierno, Adán Augusto López, sí, hoy vinculado también o investigado sobre todo, o bueno, se niegan a investigarlo, pero bueno, las notas periodísticas nos invitan a pensar sobre sus vínculos con este grupo criminal Abarredora, que también operó en Veracruz y el estado de Chiapas. No solo estaba en Tabasco, sino también estaba en Chiapas y Veracruz. Entonces, la realidad es que los dos gobiernos de Morena en Chiapas y la utilización de fuerzas federales del gobierno de Morena también en Chiapas, pues apuntan contra las comunidades indígenas, contra las comunidades zapatistas, pero también contra otros y otras defensoras del territorio que en el Estado han vivido directamente la violencia, ¿no? Hablemos del caso del padre Marcelo, sí, ¿no? Del defensor de los derechos humanos Simón Pedro, y otras tantas tragedias que han acontecido en Chiapas en los últimos años, y que lo que vemos ahí es que no solo no cambió la situación, sino que se ha agravado directamente, ¿no? Además, insistir esto que siempre hemos dicho, grandes grupos de terratenientes, de paramilitares, vinculados directamente al Partido Verde Ecologista, que se han colado al gobierno de Chiapas en su alianza con Morena, ¿no? Entonces, ahí esos terratenientes que en los años 90
ponían precio así abiertamente a las cabezas, a los dirigentes del STLN, o esos terratenientes que se referían a que la vida de los indígenas vale menos que una vida de una gallina, así lo decían. Ese tipo de personas hoy está en las filas del Partido Verde y en alianza con Morena gobernando en el estado de Chiapas. Eso es terrible. Y preguntarte también, digamos, es curioso porque mientras vemos el contraste entre este gobierno o los gobiernos de la 4T que supuestamente, según ellos, ya han superado la etapa del capitalismo neoliberal, algo que en la práctica es mentira, continuamos en este maldito sistema. Por otro lado, es cómo las comunidades zapatistas ahora con esta reorganización están verdaderamente ejecutando proyectos que van más allá del capitalismo y más allá del propio Estado. Ahorita que nos comentabas de esto del común, y quiero subrayar esto en el caso particular de lo que ocurrió. Esto era una tierra que había sido recuperada por las comunidades indígenas desde el año 94. Estaban trabajándola en conjunto, tanto las comunidades zapatistas como los hermanos no zapatistas, es decir, ahí entre todos estaban trabajando esta tierra en común, produciendo, me parece que elotes, y la agresión fue contundente, robaron los elotes, destruyeron las parcelas, según la denuncia que se está planteando. Y es preguntarte, Raúl Romero, ¿es esta experiencia de lo común supone una amenaza verdaderamente para las narrativas del Estado, y por eso también esa parte, digamos, de esa intensidad de la agresión que están recibiendo? Toda la razón, Jesús. Nosotros insistimos en que lo que se construye en Chiapas y este giro que han dado también con el proyecto del común y la no propiedad es un punto de referencia para las izquierdas del mundo, para las sociedades en general, que están buscando salidas a la lógica de la explotación capitalista. Si volteamos a mirar al mundo el día de hoy, lo que encontramos es un fracaso de los progresismos y de los gobiernos de centro izquierda, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos justo es que las derechas de una tendencia más neofascista, ¿no?, está justo aprovechando esa crisis para colocar su propuesta de mano dura, ¿no?, de autoritarismo, digamos lo que en el pasado se ha denominado como la gestión fascista del capitalismo, ¿no? Ahí tienen figuras como Trump, figuras como Milei y otra, Netanyahu precisamente, ¿no?, que es lo que vemos es ese polo de la derecha, que de la gestión fascista del capitalismo, que ha venido ganando terreno frente al fracaso de los progresismos y de los centros que han intentado gobernar por esa lógica. En esta crisis mundial, en ese corrimiento del mundo a la derecha, el zapatismo, como uno de los muchos movimientos, pero yo diría el corazón principal del movimiento anticapitalista, coloca una narrativa, coloca una alternativa, no solo de otro mundo es posible, sino de otro mundo se está construyendo, ¿no? Y eso se constató con su recorrido por Europa, con los encuentros que realizó recientemente, al que vinieron organizaciones y personas de distintas partes del mundo a constatar justo cómo las opciones anticapitalistas, cooperativistas, autogestionadas, han venido también construyendo experiencias en estos largos años y están ahí resistiendo, defendiendo los territorios, defendiendo la vida, defendiendo los bosques, defendiendo los derechos sociales, desde perspectivas antirracistas, desde perspectivas feministas, ¿no? Entonces, ese gran movimiento internacional está ahí, el zapatismo es uno de sus corazones, por eso nos parece que atacarlos a ellos, atacar su propuesta y atacar las tierras, los territorios,
es pues precisamente atacar a ese movimiento internacionalista. Que sí está haciendo cuestiones diferentes, es pues hay una esperanza ahí. Por supuesto, el llamado es al Estado mexicano a que ya no ataque, que no haya más agresiones contra las comunidades zapatistas y entre todos estar atentos a lo que ocurre allá. Raúl Romero, gracias por este contacto y si me permite, pues mantenernos en comunicación en caso de que, ojalá no, pero que hubiese otro tipo de agresión también para hacer la denuncia oportuna. Muchas gracias. Claro que sí, llamar a la gente que nos escucha, que esté atento también a las redes sociales del Congreso Nacional Indígena, donde se están difundiendo distintas acciones, hay movilizaciones en distintas partes de México y del mundo, y desde luego la solidaridad siempre ayudará. Así Muchísimas es. gracias, Jesús. A ti, Raúl Romero, un abrazo y vamos a compartir también estas convocatorias que vienen desde las cuentas del CNI del Congreso Nacional Indígena. Vamos a la última pausa y cerramos ya Cosa Pública 2.0 por esta tarde.